Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos dialogantes. Como siempre es un gusto para nosotros estar en un programa más de diálogos con café oaxaqueño. Hola, Quique. Hola, Lu. Pues como siempre, qué gusto estar nuevamente con nuestras amigas y amigos en otro programa más de diálogos con café oaxaqueño. En Oaxaca pues estaríamos día ya en un contexto de Guelaguetza, si fuera en otra ocasión, Claro. pero pues con estas circunstancias pues nos obliga a estos nuevos tiempos, ¿no, Lu? Sí, en esta nueva normalidad, pero no dejamos de sentir y de extrañar este sentimiento de fiesta de Guelaguetza en nuestro Totalmente. estado. Y bueno, y hemos buscado, como siempre, Ujú. las diferentes formas de sentirnos, como si estuviéramos de fiesta en otros años. Y uno de estos elementos fundamentales en nuestro estado, pues es el café. El Totalmente. café que año con año ha ido fortaleciéndose y formando, siendo cada vez más estelar en la fiesta de la Guelaguetza. Claro, precisamente deben saber nuestros amigas y amigos que nos siguen que el café ya se ha ganado un espacio, por ejemplo, en la Feria del Mezcal, ¿no? Ya se ha vuelto un complemento indispensable, ya dentro de la Feria del Mezcal siempre hay un pabellón para el café oaxaqueño. Y pues no podía ser la excepción este año. En este sentido, el viernes pasado se realizó a iniciativa del clúster del café oaxaqueño y de la Secretaría de Economía Estatal y las barras del café oaxaqueño una sesión muy interesante donde nos hicieron la invitación para participar, donde distintas barras de café mostraron métodos de extracción manual y nos platicaron las características que tiene una taza del café de especialidad. Yo los hago la invitación. Nosotros en la página de Diálogos con Café Oaxaqueño tenemos la transmisión para que la puedan ver y para que puedan aprender de métodos pues bien interesantes como los que también hemos platicado acá en este programa, la prensa francesa, el B60, el sifón japonés, el Chemex, pero de la mano de los que saben y platicándonos de las características pues maravillosas que tiene el café oaxaqueño de las 7 regiones, ¿no? Claro, algo bien importante, ¿no? Que todos estos cafés los podemos adquirir aquí en nuestro estado, que Oaxaca es un referente en cafés de Ujú. especialidad y que pues el hecho de estar cuidándonos y estar en casa pues no debe de impedirnos disfrutar de un delicioso café y con estas actividades que se están promoviendo a través del clúster pues también tener la oportunidad de aprender y prepararnos un delicioso Claro. método desde nuestra casa. Y bueno, y Quique que estuvo moderando ahí el foro o este evento, pues que nos platiques, Quique, qué barras de café estuvieron Claro. presentes y cómo es la respuesta de la gente a través de estos medios. Pues mira, yo creo que es bien importante conocer algo para apreciarlo y valorarlo. Y en eso ayudan mucho estos eventos porque en el café de especialidad, yo creo que el café oaxaqueño cada vez más está teniendo el reconocimiento que merece y pasará como ha pasado ya como con otros productos como el mezcal, ¿no? Que ya estamos todos muy orgullosos de él y sabemos que tiene una calidad mundial. Pues el café oaxaqueño tiene esta calidad, ¿no? Tiene una calidad internacional. Y en este evento fue la posibilidad de comprobarlo, ¿no? Participaron barras como la organización, Café Show, la organización Promisap, Nasho Café, Caracol Púrpura, y bueno, cada uno de ellos, además de hablarnos pues de sus barras, de dónde se encuentran ubicados, mostraron un método de extracción manual para que pues los que no sabemos nos vayamos involucrando y vayamos encontrando cuáles son las características de preparar un método también que no es tan complicado, es decir, que además podemos hacerlo, podemos acercarnos a las barras, porque las barras, si algo tiene una barra de especialidad, es esas características, ¿no? Donde normalmente podemos platicar, podemos aprender, ¿no? Porque el que lo hace tiene esta intención como de ir promoviendo el conocimiento del café, nos van diciendo tanto el agua, paso a paso nos fueron describiendo cómo se hace uno de estos métodos y lo fueron haciendo con café de las... Oaxaca tiene 8 regiones, pero en 7 regiones hay café, lo cual es extraordinario, es algo inédito. Y tuvimos café de la Mixteca, de Sierra Norte, de Sierra Sur,
Yo creo que fue un evento muy interesante donde nos sirvió para conocer infinidad de variedades y de métodos y también pues cómo las distintas barras en este contexto de la pandemia se están adaptando, ¿no? Porque pues reconocemos que el negocio de las barras normalmente era estar abiertos, ¿no? Tener visitantes de todo el mundo y ahora es justo lo que no pueden hacer. Entonces, pues también ha habido una transición a el café para llevar, diversificarse a través de los medios digitales. Entonces también para las barras está siendo un reto, pues yo les animo nuevamente a que vean la transmisión que está en nuestra página. Es una transmisión muy interesante donde podemos conocer tanto parte de la cartografía de las barras que hay en nuestra ciudad, en nuestro estado, y además aprender mucho porque nos va diciendo alguien que sabe paso a paso cada uno de estos métodos. Hay unos métodos muy interesantes, el sifón japonés, que es un método visualmente muy atractivo, ¿no? Y además de la mano de Abigail, de Caracol Púrpura, que es un referente, pues fue súper interesante, ¿no, Lu? Claro, y aparte muchas de estas barras ya están operando como con las medidas de higiene y de cuidados necesarios, con mínimo de capacidad y bueno, y también irse dando el tiempo para los que deseen, para conocer estos métodos, para disfrutar del café o pueden pedir su café a domicilio y sabemos que a través de estos programas lo que se busca pues es fomentar y también aprender que no es algo tan lejano de nosotros, poder preparar un método desde nuestra casa y bueno, la invitación es esa, que sigamos consumiendo cada vez el café y como bien lo decías, ¿no? Apreciando qué hay detrás de cada cámara, qué hay detrás de cada taza. De cada taza, claro. Y poder pues disfrutarlo con toda la familia en esta época, pues que nos toca estar en casa, pero no implica. Y además, pues aquí lo hemos hablado mucho, ¿no? El café siempre, pues es un catalizador para la plática, para la cultura, para apreciar más quiénes somos, porque en Oaxaca, cuando nos platican de cada una de las regiones donde hacen el café, pues nos enteramos también de la pues extraordinaria diversidad que tenemos en nuestro estado y nos podemos sentir más orgullosos. La intención un poco para nuestros amigas y amigos que siguen el programa y la página será precisamente este regalo que nos hicieron los productores y de los dueños de las barras. Esto que tenemos en la mesa son 3 cafés de especialidad. Okay. Son 3 cafés de especialidad de 3 regiones diferentes. Tenemos café de Nashó Café, tenemos el café de Caracol Púrpura, que es de Sierra Sur, me parece. Cañada, región Cañada, no veo el nombre, del productor Tranquilino. Muy bien, porque además en el tema del café de especialidad es muy importante la trazabilidad, ¿no? Desde quién elabora y cosecha el café hasta quién hace la taza, ¿no? Porque como hemos platicado en este programa, pues la trazabilidad posibilita el comercio justo y con justicia, pues el café sabe muchísimo mejor, ¿no? Claro. Entonces vemos que en estas bolsas es muy importante el productor, porque además es un productor que ya está trabajando con las barras, está certificado, ha alcanzado grados de calidad muy, muy altos, ¿no? Entonces, pues lo que queremos hacerles, la invitación, amigos, es para que estos 3 cafés que nos regalaron, estas 3 barras, ¿no? La organización Promisap, Nashó Café y Caracol Púrpura, pues para que sigan la página, que haremos un sorteo, para que justamente derivado de la transmisión que el viernes pasado se llevó a cabo, les haremos unas preguntas. Yo creo que tienen que ser preguntas muy sencillas como ¿qué significa Nashó? Ahí las encontrarán en nuestra página y se darán cuenta que pues es muy fácil. Los invitamos a participar y que puedan llevarse estos cafés que son de extraordinaria calidad y que sabemos que a nuestras amigas y amigos que nos siguen, pues también son unos fans del café oaxaqueño, ¿no? Claro, y bueno, y recordar también que el café está generando muchísimos empleos. Entonces es bien importante que a pesar de estas restricciones y con esto que nos estamos enfrentando, pues se siga fortaleciendo el tema del café, pensando en que no solamente es la taza la que estamos consumiendo, sino es todo un proceso el que hay.
Y bueno, y qué mejor que con estos cafés de especialidad que estamos disfrutando el día de hoy, pues presentarles a nuestra invitada con muchísimo gusto. Me voy a permitir presentarla, ella es la licenciada Jacqueline Escamilla Villanueva. Bienvenida. Ella Muy bienvenida. es licenciada en Comunicación por la Universidad Mesoamericana, pasante en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, bueno, y una amplia trayectoria en la administración pública. También sabemos que ella fortalece todo el tema de derechos de las mujeres, apoyando a diferentes propuestas que se han hecho, y bueno, nos da muchísimo gusto que haya aceptado nuestra invitación y tenerla aquí en el programa. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por abrir estos espacios también para hablar estos temas actuales, ¿no? Que desafortunadamente coyunturalmente tienen que ver con las nuevas reformas en la materia y lo que me sucedió en los últimos meses, ¿no? Justamente eso, además de agradecer tu presencia, Jacqueline, creo que hay un tema muy importante. Si hay un tema que ha sido transversal aquí en el programa de Diálogos, ha sido pues el tema que tiene que ver con la igualdad, la equidad, y parecería extraordinario que en este contexto de una pujanza que hay en este momento de la defensa de los derechos de las mujeres, pues sucedan hechos con repercusiones, bueno, en el caso tuyo ya nacionales o internacionales, que tengan este grado de impunidad, ¿no? Que nos sorprende que todavía por parte del poder público, del nivel que sea, puedan pasar estos hechos de una misoginia, de un grado de pues falta a las normas de una manera total. Yo me gustaría que nos pudieras dar el contexto inicial de qué es lo que sucede, como en tu caso, para que llegáramos hasta lo último que ha pasado. Sí, claro. Hablamos desde el 22 de mayo, donde inicia, digamos, esta controversia. Yo me fungía como directora del Instituto Municipal de la Mujer de Oaxaca de Juárez, aquí en el municipio de Oaxaca de Juárez. Y bueno, teníamos un programa integral que, el Instituto Municipal de la Mujer se conforma por 3 organismos, digamos, ¿no? La Junta de Gobierno, que la preside el presidente municipal, el Cabildo en pleno y su servidora, ¿no? Y algunos servidores y servidoras públicas igual. El Consejo Consultivo del Instituto Municipal de la Mujer también, que es un órgano que marca el reglamento del Instituto Municipal, y este órgano no solamente está compuesto por el presidente, integrantes del Cabildo y servidoras y servidores públicos, sino también mujeres especialistas en materia, en defensa de los derechos de las mujeres, abogadas, académicas, líderes de opinión. 6 mujeres que con su expertise pueden ayudar al municipio a generar la política de género. Y el Consejo de la Alerta, ustedes saben que el municipio de Oaxaca de Juárez, igual que otros 39 municipios, tenemos alerta de género por esta incidencia terrible en caso de violencia contra las mujeres y las niñas. Y también mandata la ley que formemos estos consejos en donde también participa sociedad civil, mujeres también que han trabajado mucho en el tema de las violencias contra las mujeres. Entonces, así están constituidos los consejos. En mi caso, como ex titular, me regía por estos consejos y se hacía un programa anual de trabajo enfocado precisamente en los derechos de las mujeres. En 3 ejes importantísimos: la prevención, la atención y la mujer en el campo laboral. Y en ese sentido desarrollamos una serie de conferencias, charlas, capacitaciones de manera mensual. Sin embargo, pues la pandemia nos toma a todas y a todos por sorpresa. Veíamos el comportamiento nacional en el tema de las violencias con el confinamiento, y entonces decidimos iniciar todo un proceso de atención, sobre todo, ¿no? Abrimos una línea telefónica las 24 horas, hicimos guardias en el tiempo que yo estuve, no dejamos de laborar ni un solo día en el instituto.
y la Casa de Medio Camino, que es el centro que tenemos para resguardar mujeres que están viviendo violencia. Lo habilitamos y se hizo un reglamento incluso, bueno, un protocolo para las de nuevo ingreso en caso de COVID, ¿no? Y entonces implementamos todo esto, pero en el área de información y capacitación, que ya venía también de manera continua, pues decidimos hacerlo a través de las redes sociales, que también, pues obviamente han sido un mecanismo sumamente importante en estos tiempos para seguir la comunicación directa. Y iniciamos con expertas también en la materia, hablando de derechos a la salud, derechos a la educación, a derecho a vivir libre de violencia. Y el 22 de mayo decidimos abrir la ponencia Derecho a Decidir por una maternidad libre y segura, que de alguna manera como alertó o molestó a ciertos grupos, como bien dicen también las expertas, mal llamados pro vida, porque defienden solamente un punto de vista, y inician ese mismo día un ataque sistemático a la ponente, a la senadora Citlali Hernández, que es la que habla sobre todo de cómo se ha dado la legislación a nivel nacional, cómo aterriza en Oaxaca, que es la segunda entidad en donde se hace la despenalización del aborto, y cuáles son los retos a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque la CEDAW, porque los diferentes tratados han pedido que México resuelva ese tema, ¿no? De salud de las mujeres, que es sumamente importante para el desarrollo de nuestra sociedad en general. Mientras ese punto siga pendiente, pues yo creo que las sociedades también estamos un poquito relegadas en el tema. Y a nivel nacional por eso se ha trabajado, ¿no? Porque también es parte de una recomendación internacional. En Oaxaca, pues ya hay una ley, digamos, de alguna manera, y entonces esto nos genera hablar también de ella. Y bueno, les digo, en ese contexto inicia una serie de ataques, violencias en contra de la senadora, y es ahí donde se genera polémica de inicio con la esposa del presidente municipal, ¿no? A partir de eso se genera una nota en los medios de comunicación sobre cómo tanto a través de la esposa del presidente, el presidente, digamos, se pronuncia pro vida, ¿no? Y genera una polémica que se hace local y regional y nacional también. Y de ahí deriva la urgencia o la necesidad, tanto del presidente y de su esposa, de que abramos los canales para esta otra postura o esta contraparte, como ellas lo dicen, ¿no? Yo señalo a través de un oficio, a través de la plática con su secretario particular, con el secretario municipal, de la importancia de no retroceder en ese sentido, ¿no? Porque si bien, como él dice, hay que ser imparcial y hay que hablar de las contrapartes. En este sentido yo creo que hubo una equivocación, ¿no? Porque las leyes no se discuten, no podemos ir en retroceso de ellas, y no es un tema de a mí que me gusta, que quiero, que pienso en lo personal, en lo religioso, desde mi punto de vista, ¿no? Sino es un derecho de las mujeres ganado históricamente por una lucha incluso terrible que han dado las propias mujeres. Y entonces le explico todo ese contexto social, político y legal en este documento, que bueno, fue omiso, ¿no? En ese sentido, y se lo hago en mi carácter de directora, ¿no? De la importancia y de la gravedad que significa abrir estos canales a estas posturas morales o religiosas, ¿no? Que en un contexto nada más de los derechos como es el Instituto Municipal de la Mujer. Sugiero quizás otras plataformas en donde pueden hacer. Sin embargo, me imponen una conferencia con ponentes que también desconozco quiénes son, y bueno, empieza a generarse una serie de presiones, de cuestionamientos a mi trabajo, de manera sistemática a coaccionar a mí y a otras
integrantes de mi equipo de trabajo por publicar una otra cosa, a señalarlas muy específicamente. Entonces los agravios son muchos, ¿no? Y están documentados de cómo se genera esta presión sistemática, esta violencia psicológica hacia mi persona y a mi personal también, y hacia las mismas compañeras del instituto, y de ahí deriva que el día de la conferencia, ya después de que varias organizaciones colectivas fijan un posicionamiento y lo hacen llegar al Cabildo, lo hacen llegar a través de la Secretaría Municipal, hablando de este retroceso y esta no apego a la legislación, que llega el día de la conferencia, 27 de mayo a las 6 de la tarde. Por la misma pandemia, solamente una psicóloga, una abogada, una persona de atención inmediata y yo estábamos de manera constante y permanente en el instituto. Todo el demás personal estaba desde su casa trabajando. El mismo técnico que se encargaba de las conferencias, de programar estas reuniones virtuales, pues estaba en su casa y pareciera como de película. Empieza una tormenta, él estando en su casa, no puede conectarse y el presidente lo ve como un agravio, creo que personal, por eso es que pasó todo esto. Él me habla muy enojado diciendo que yo estaba saboteando su conferencia, claro, que desde el principio notó una indisponibilidad de mi parte, un desacato de mi parte para cumplir con esto. Y pues me pide mi renuncia, ¿no? Yo haciendo valer también mi derecho y pidiendo el derecho ahora sí, de réplica y poder expresar qué había sucedido. Además de explicarle, le dije, necesito hablar primero con usted. Sí, o sea, sí, no es correcto, yo no voy a renunciar porque no estoy ni haciendo nada ilegal, ni estoy incumpliendo ninguna de mis funciones. Además, no estamos obligados a lo imposible. Si no había luz, si no había internet, ¿cómo había la posibilidad de hacerlo? Y sin embargo me dice, bueno, si no quieres renunciar, en este momento estás destituida y aquí se acaba tu relación laboral, ¿no? Entonces, pues obviamente trabajando en este tema fue un momento bastante complicado. Claro. De alguna manera sabía que lo derivado en los últimos días iba a provocar que me despidiera, pero no pensé que de esa manera, bajo esas circunstancias, y también por un poquito no el desafío, sino la falta de tacto político para tratar el asunto. Siento que fui muy, muy violentada en ese sentido y entonces fue que lo hago público. Lo hago público porque yo creo que también como una funcionaria que se estaba encargando de la protección de los derechos de las mujeres, iba a ser incongruente quedarme callada, decir, bueno, pues ya me corrió, ya me dijo que me vaya, aunque haya sido injusto, pues ya cierro la puerta y me voy y que sigan las cosas. No puedo estar predicando algo que no voy a hacer ni a respetar. Claro. Y entonces en un acto de congruencia explico lo que estaba pasando, inmediatamente me voy a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a iniciar mi queja en contra del presidente y de su esposa, me voy a la Fiscalía especializada de género también para iniciar el procedimiento. Y inicio todo el estudio para presentar mis quejas o también mis denuncias ante las instancias correspondientes, como el IEPCO y el Tribunal Estatal Electoral. A mí me gustaría un poquito recapitular sobre esto, ¿no, Lu? Creo que lo platicamos mucho, ¿no? A mí me gustaría que tú dieras tu opinión sobre, porque vimos desde la conferencia esta Provida cuando salió aquel cartel, ¿no? Que tú tienes varias reflexiones, Lu. Sí, pues de hecho hemos estado siguiendo el tema porque pues, es un tema de mucho interés y yo creo que algo muy importante es que hechos como los que se vivieron resalta mucho que la violencia hacia las mujeres sigue presente, ¿no? Podríamos decir que en nuestro estado, cuando precisamente es el segundo estado que aprueba la ley del aborto, entonces, ¿cómo puede ser que quien encabeza, ¿no? El presidente municipal de la capital de nuestro estado, pues esto como que es un referente a que la violencia hacia las mujeres sigue presente sin importar los ámbitos. Claro. Y aquí lo hemos visto, ¿no? Desde todo tipo de violencias que se dan en todos los ámbitos, rural, político,
Y también el importante trabajo que venía haciendo desde el municipio, creo que es un referente muy importante que periodos anteriores y años anteriores nos había venido visibilizando tanto este tema, ¿no?, de las mujeres, y realmente haciendo un trabajo importante, ¿no?, que ya digo, esto creo que se merece otro programa, todo lo que hicieron como en la dirección. Total. Y bueno, y creo que lo que dice la directora es muy importante, ¿no?, que debe de ser congruencia la que estamos viendo, ¿no?, llegar hasta las últimas consecuencias. Y en el municipio también algo muy importante es que no es el primer caso que se da. Y también algo que a mí me hace la reflexión es, y me gustaría preguntarle, es el apoyo que se tuvo del cabildo que conforma, que sabemos que pues hay mujeres, hay hombres. Claro, y quizás ahí lo que valdría la pena justamente destacar, porque parecería que cuando se habló de ese tema del derecho de escuchar la otra postura, es que ese no era un derecho, es decir, aquí ni siquiera podíamos plantearlo como que ni era el papel de la autoridad, o sea, el papel de la autoridad tiene que cumplir la norma. En Oaxaca justamente hay un contexto donde ya se haya aprobado la ley del derecho a decidir, hay un contexto nacional, los funcionarios y los representantes electos son los primeros obligados a cumplirlo, es decir, este llamado a esta otra postura, de entrada ni debería haber pasado, o debería haber pasado en el ámbito de lo privado, pues, ¿no? Esta parte donde la propia autoridad, además, quizás para nuestros amigos de Oaxaca y que nos den fuera, deben entender que además porque era muy visible que había, pues, recurso, no sabemos de dónde, porque se publicitó mucho esa otra conferencia, ¿no? Y cómo, quién es este argumento siempre muy tramposo de la diversidad de opiniones, de la tolerancia, lo ocupan los intolerantes precisamente, ¿no? Es decir, hay que escuchar la otra postura de quien no quiere escuchar la otra postura, ¿no? Porque aquí vemos un ejercicio como la intolerancia, o sea, como no poder entender que, no pasa esto y se va con todo, cuando esa postura ya no era del ámbito de lo público, pues, ¿no? Esa estaba en otro aspecto, tendría que haber pasado, no eran las instituciones las que tenían que haber estado llamando a esto, porque además, como bien has comentado, hay progresividad en los derechos, ¿no? Entonces, ya no estábamos en la discusión previa, pues, ¿no? Si esto va o no va, eso no podría haber pasado. Por eso me parece que de origen no hay discusión, o sea, esa ni tuvo que haber, ya en sí mismo era algo irregular, ocupar los canales institucionales, los recursos públicos, pues ni era por ahí, ¿no? Y yo creo que el primer llamado a darse cuenta del error y de que no tenía que haber sucedido eso era la autoridad municipal, pues, ¿no? Entonces, por ahí me parece que ni siquiera hay discusión de por qué no pasó esta conferencia. Eso era terrible que pasara, ¿no? Como si estuviéramos todavía en un ámbito de una discusión previa. Sí, la discusión se dio en el Congreso. Totalmente. ¿No? La discusión se dio ahí, donde era el ámbito adecuado para hacerlo. A nosotros no era nuestra competencia generar ni el debate, ni la discusión, ni nada, porque como autoridad solamente teníamos que acatar lo que la ley nos permite. Y eso era lo que la ley nos permitía, ¿no? En caso del Cabildo, como dices, bueno, el Cabildo solamente hizo un pronunciamiento hablando del buen trabajo que se había realizado, pero de ahí en fuera no iniciaron, hasta donde yo sé, ninguna investigación en contra del presidente, de cómo sucedieron los hechos, y bueno, quizás lo entiendo porque políticamente o culturalmente estamos educados para creer que como primer concejal es la única autoridad que puede decidir cuando el cabildo tiene todo el poder para hacerlo, ¿no? Y bueno, pues ahí cada quien es la convicción personal, ¿no? El trabajo que ha hecho en cuestión de derechos humanos, o el trabajo también que ha desarrollado en ese ámbito, pues el que define pues hasta dónde apoya o no apoya este tipo de temas, ¿no? Claro. Y bueno, se había hecho un excelente trabajo precisamente por las consejeras, por esta apertura que había con los diversos grupos, asociaciones y colectivas para trabajar un programa integral, ¿no? Lo último que hicimos y que ya no pudimos publicitar es ¿qué se hace en el caso de confinamiento para que las mujeres, las niñas sigan entendiendo que tienen derechos y que también los hombres sepan de estos derechos? Bueno, mandamos a imprimir papel tortilla. Ya no se repartió, espero que lo hagan en fechas próximas.
para que en todos los hogares hubiera extraordinario. parte de la ley y las mujeres sepan cuáles son sus derechos y Muy cuándo bien. están sufriendo violencia, y que la autoridad está obligada a tener albergues o refugios para resguardarlas en caso de que estén viviendo violencia, ¿no? Y ahí fue muy importante ahora, la verdad, este acto no solamente de congruencia personal, sino de líderes que ellas son, de las mujeres consejeras, ¿no? Que de manera puntual pidieron audiencia con el presidente municipal. Lo pidieron en 2 ocasiones, no fueron escuchadas, y entonces en un acto también de congruencia, porque ellas querían conocer bien de parte del presidente y del cabildo qué había sucedido, que él les contara su versión, ¿no? Que él explicara por qué estas decisiones, no solamente como lo hizo en un programa de radio y en un boletín de prensa en donde él dijo que me quitó del cargo por insubordinación, ¿no? Y pues también ahí hablamos cómo sigue violentando mis derechos, cómo sigue descalificándome, como el típico agresor. Yo no tuve la culpa, fue ella la que me provocó, fue ella la que generó todo este problema, típico de todos los agresores, y él lo sigue reproduciendo, y cómo sigue dañando mi imagen pública, porque pues ahora yo soy la insubordinada, la que no tuvo imparcialidad en el tema, ¿no? Cuando no, y cómo me pone en riesgo además con estos grupos, que ahora yo soy la enemiga, ¿no? Yo soy la enemiga pública número 1 porque no fui imparcial, porque no dejé que esta otra opinión. Y desgraciadamente muchas voces también señalándome en ese sentido, como que él ejerce la violencia, pero yo soy la culpable, ¿no? Y entonces en este acto de congruencia donde las consejeras pidiendo el derecho de voz, porque ellas dentro del consejo son honorarias y no tienen el derecho a voto, pero sí a voz, con toda la expertise, como les digo, no fueron escuchadas. Y por eso en un acto de congruencia ellas renuncian a este consejo, ¿no? Todas, ¿no? Todas las consejeras de los 2 consejos. Y yo creo que es la primera vez que vemos una situación como esta, ¿no? De que renuncian, y aparte que renuncian todas, o sea, que no hay, que todas están de acuerdo, pues, en hacerlo. Y esto es algo muy importante, porque como bien lo platicaba, pues son las expertas, ¿no? Y todas las conocemos, son un referente en el Estado, son mujeres de mucho trabajo. Totalmente. Y que merecidísimo tienen el espacio que en el municipio. Así es, son mujeres que han estado en esta lucha no solamente de tierra, sino en el estudio constante de los casos en Oaxaca, y que sin duda este acto en donde ellas hacen esta renuncia deja muy claro también que las mujeres ya no vamos a permitir ningún tipo de violencia, ni contra Jaquelina, pero ni contra de María, ni de Francisca, ni de nadie, ¿no? Que estamos en un momento coyuntural en donde todas las voces tienen que ser escuchadas, pero las mujeres de la sociedad civil están organizadas y dispuestas a seguir esta lucha de manera frontal. Claro. Y ahí es bien interesante, pues casi como el papel que te toca cumplir, porque me queda clarísimo lo que dices, y yo creo que eso te crece ante la historia, pues, ¿no? De repente de saber que en este momento, pues ya tu tema es un tema de las mujeres, ¿no? Es decir, no dejarlo pasar. Si con esta visibilización está sucediendo esto de tu caso, ¿no? Y con esta impunidad puede pensarse que puede pasar esto desde el ámbito del poder, pues justamente es el momento de salir al frente y decir, pues no pasará en estos términos, ¿no? Pero, ¿cuál es el último escenario que ha pasado ahora, Jackie? Fíjate, el gran reto no solamente es resistir y permanecer en esta congruencia, en donde no negocias, en donde no buscas decir, bueno, pues ya pasó, bueno, a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Sino seguir en este camino legal hacia la búsqueda de una solución que tenga que ver estrictamente con los derechos de las mujeres. Y ha sido porque ha tenido también esta repercusión nacional, porque no solamente lo hemos hecho público, sino además porque es el
gran reto nacional, local y nacional, Claro. ¿no? Hay una legislación de abril del año pasado, un paquete de reformas que aprueba el Estado en mayo también de este presente año, y que entonces ahora, ¿cómo hacerlo realidad? ¿Cómo hacer que de verdad las mujeres que queremos participar de manera activa en la política, en la vida pública de todos los días, no sigamos siendo violentadas? ¿Cómo va a ser el tribunal? ¿Cómo va a ser el IEPCO para juzgar con perspectiva de género, para juzgar con estricto apego a los tratados internacionales, a las recomendaciones incluso de la CEDAW, para hacer valer los derechos de las mujeres que queremos seguir siendo funcionarias públicas? Y cómo ha tenido que dar toda una vuelta, porque creo que todavía nuestros sistemas de justicia estamos en este análisis, en este conocimiento que siempre estamos rebasados por la realidad social. Y entonces, como mi caso no solamente se presenta en el IEPCO y en el tribunal, en el IEPCO es desechada porque dicen que no son la instancia, no se van al estudio de fondo. En el tribunal estatal, pues estaba cerrado por un acuerdo de los magistrados. En la pandemia pues se cierra este espacio. Tenemos que ir hasta Sala Superior para ir a explicar qué está sucediendo. Baja a Sala Jalapa le da el visto al tribunal y le dicen resuelva. El tribunal el viernes decide que sí era el canal, el Instituto Estatal, el IEPCO para resolver, y regresan el caso para allá. Entonces estamos pendientes, esperando que ahora sea el IEPCO el que haga el estudio de fondo de este tema. Ya el tribunal le da algunos parámetros para hacerlo, también Sala Jalapa ya da algunos argumentos jurídicos para hacerlo, y pues ahora esperar que la justicia llegue, esperar que sean los consejeros electorales los que definan qué va a suceder. Y yo creo que está muy pendiente en la mira de las actoras y los actores nacionales e internacionales, porque no solamente va a ser un parteaguas de cómo resuelven, sino a partir de eso qué va a suceder. Como decían muchas funcionarias de diferentes partes del Estado, muchas directoras de institutos municipales también que se pronunciaron a favor, que decían: Jacquelina, si tú te dejas y dejas que pase esto, ¿qué nos espera a todas nosotras? Claro. ¿Qué nos espera a nosotras que no tenemos los medios para comunicarnos, que no estamos al alcance de todas y de todos, que nadie nos mira, ¿no? Que hasta nos invisibiliza? ¿Qué va a pasar si no nos sigues defendiendo? Porque como tú lo dices, se hizo una lucha de todas, ¿no? Y yo creo que en general así tendríamos que retomar todas estas situaciones que nos suceden a las mujeres, con esta frase tan poderosa que dicen las feministas: no estás sola, ¿no? Claro. Porque en este momento, en este andar, yo no me siento sola, siento todo el poder de nuestras compañeras que desde su conocimiento, desde la calle, todo, están pendientes de lo que va a suceder con este caso, y que genera un movimiento diferente, porque todos los días visibilizamos las violencias que vivimos en la casa, visibilizamos las violencias que vivimos en la calle, con el acoso, con la violación incluso en el transporte público, ¿no? Pero también no estamos seguras en el ámbito público, no estamos seguras ni con nuestras propias autoridades, que están obligadas a cumplir y hacer cumplir la ley. Entonces, esto es muy grave, y yo creo que marcar este precedente y este antecedente, cuando se hace una sentencia nos juzga a todas y nos da derecho a todas y posibilidades a todas de vivir en un mundo más libre de violencias. Bueno, pues sin duda aplaudimos su valentía, y sin dudarlo eso será un referente, porque sabemos que existe la violencia, que en el ámbito público se está dando, pero muchas veces faltan estas valentías que salgan y que motive también a otras mujeres a decir esto, ¿no? No está sola, y está el acompañamiento para resaltar que se está viviendo violencia en todos los ámbitos. Agradecemos muchísimo su participación. Jackie. Y pues nos faltó mucho tiempo. Claro, y esperamos que no sea la última, y pues que nos sigas manteniendo al tanto, y que en No Estás Sola pues cuentes también con este espacio, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, y el tiempo se nos fue bien rápido, es un tema muy interesante, y vamos a seguir compartiendo notas para que ustedes tengan toda la información, amigas y amigos dialogantes, y los esperamos en nuestro siguiente programa de Diálogos con Café Oaxaqueño. Muchísimas gracias.